Buenas noches. Desde este momento en el aire, Agenda Económica. La visión empresarial al servicio de la nación. El más completo análisis del acontecer económico nacional e internacional. Un encuentro con la objetividad y la crítica profunda de nuestros especialistas, Rosana Ruiz, Luis Núñez Santana, Henry Gebral y Ezequiel Molina Lizardo. Auspiciado por el Banco Popular Dominicano, nuestro acostumbrado resumen de noticias económicas en solo 2 minutos. El Consejo Nacional de Competitividad y el Consejo Nacional de Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeñas y Medianas Empresas se unieron para contribuir con el desarrollo de las MIPYMES a través de financiamientos, capacitación, certificaciones y otras acciones de apoyo técnico. La Federación de Asociaciones Industriales llamó al gobierno a frenar la corrupción administrativa de manera que pueda disponer de recursos para cubrir el déficit fiscal sin necesidad de lesionar a los sectores productivos. La Cámara de Diputados ratificó la enmienda al contrato de préstamo para la ejecución del proyecto hidroeléctrico Palomino, elevando su monto de 50 a 130 millones de dólares para un incremento de 80 millones de dólares. Banco Popular presentó Saludos cordiales amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día Rosana Ruiz, Henry Gebral y quien les habla, Luis Núñez, de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa del día de hoy. La verdad que debemos sentirnos hoy día muy animados, muy satisfechos porque vamos a tener un programa sumamente interesante. Vamos a estar hablando de temas que además de que son de mucha actualidad en lo que es la discusión económica a nivel nacional, también son fundamentales para entender el desempeño de la economía en estos tiempos, donde estamos hablando de crisis internacional, de mercado interno, desempeño del sector externo y sobre todo en este momento donde se acaba de dar un resultado de lo que es el desempeño del primer semestre de 2010 con un 7.5% de crecimiento y de aquí en adelante ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las expectativas para el segundo semestre de este año? Donde lo que ha sido el manejo de la economía en forma expansiva durante el primer semestre ahora va a tener algunas restricciones y vamos a estar dentro de una carta de intención con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que a los agentes económicos y a los ciudadanos comunes de nuestro país, este es un tema que le debe interesar mucho porque se trata de ver qué va a pasar a partir de ahora con algunas correcciones que hay que hacer, algunos ajustes y además con las medidas que hay que tomar para mantener y garantizar la estabilidad de precio en la República Dominicana. Rosana. Así es, Luis, la verdad que tenemos un invitado de lujo, como prometimos. Hemos tratado de conquistar al amigo Fran Fuentes, doctor en economía, asesor de la gobernación del Banco Central, de tenerlo aquí para ustedes por lo menos una vez al mes. Le damos seguimiento a su columna de Prisma Económico de los miércoles en el Listín Diario y la verdad que son cátedras, amigo Fran, y dijimos no, hay que también con tu don de comunicación tratar de transmitir esos mensajes que tú estás llevando para orientar a la ciudadanía en general. Y hubo un artículo que tú publicaste, Fran, en los últimos, hace como 3 semanas, con relación a lo que ha sido la evolución y el comportamiento de una variable muy sensible en la economía dominicana, que es la tasa de cambio, donde uno de los puntos luminosos de los últimos 6 años ha sido precisamente preservar esa estabilidad relativa de la tasa de cambio, que no significa tasa fija, como tú bien explicaste, y que efectivamente tanto si se compara regionalmente como si se compara en su evolución histórica ha tenido un comportamiento consistente con lo que han sido pues los resultados también de la estabilidad macroeconómica en sentido general. Y nos gustaría que tú nos expliques todo lo que ha estado detrás de lo que ha sido la evolución y el comportamiento de la tasa de cambio en República Dominicana en estos últimos meses. Muchas gracias, Rosana, Luis y Henry, por la invitación. Hemos tratado de cumplir siempre con
con el compromiso de estar aquí por lo menos una vez al mes en Agenda Económica. El tema de la tasa de cambio, como tú bien dices, es un tema bastante delicado en la economía dominicana, sobre todo porque hay una hipersensibilidad de los agentes económicos a cualquier noticia que afecte la tasa de cambio. De hecho, si uno mira hacia atrás y ve lo que sucedió en el año 2003, por ejemplo, uno entiende por qué los agentes económicos están tan sensibles con la tasa de cambio. Si uno se pone a analizar, el peso dominicano se depreció 49% solo en el año 2003. Y si le agregamos lo que sucedió en enero y en febrero del año 2004, hablamos de una depreciación adicional de 30%. Lo que quiere decir que en ese momento de la historia económica dominicana, en esos 14, 15 meses de crisis, el peso dominicano perdió casi 70% de su valor. Y esa es la mayor depreciación que ha tenido la moneda dominicana desde la crisis del 85, cuando hubo una devaluación por primera vez en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco. Entonces, vamos a hacer un paréntesis ahí, porque me gustaría que tú le explicaras a los amigos televidentes qué significa para el ciudadano común el hecho de que la moneda nacional se deprecia a unos niveles tan elevados en términos de lo que es su bienestar. O sea, ¿cómo le afecta eso? Para que ellos tengan una mejor apreciación del impacto que genera una crisis en la economía. En la calidad de vida y el poder sin duda, adquisitivo. el principal impacto que tiene una depreciación tan abrupta de la tasa de cambio es sobre los precios de los artículos que se compran, no tan solo de bienes, sino de servicios. Por ejemplo, en la canasta familiar dominicana, muchos de los bienes y servicios, no solo los que compran el consumidor final, sino también intermedios, son productos importados. Todo lo que es importado va a subir de precio inmediatamente haya una depreciación de la tasa de cambio. Y eso es porque nosotros, al ser una economía pequeña, que no tenemos una incidencia en el precio internacional de las cosas que compramos en el exterior, obviamente cuando la tasa de cambio sube, en este caso cuando se deprecia, eso tiene una incidencia directa en los costos de los productores y quienes importan eso. Sube e inmediatamente ellos traspasan ese costo a los consumidores. Y ni hablar de lo que sucedió, por ejemplo, en el mismo 2003, cuando la gente decidió, muchos agentes económicos decidieron dolarizar sus precios. Decidieron simplemente, bueno, yo voy a poner el precio en dólares y voy a venderlo a la tasa del día, lo cual no tan solo es algo que viola muchas normas, porque todos los precios en la economía deberían estar en pesos dominicanos, que es la moneda nacional, sino que también era una forma del productor protegerse de por una depreciación tan fuerte. O sea, estamos hablando de que llegó un momento en donde el peso se había depreciado tanto que el dólar estaba casi al 60 por uno. Entonces, si nosotros nos trasladamos a esa realidad, entendemos por qué muchos agentes económicos están permanentemente dando seguimiento a lo que está pasando con el dólar. Ahora, Frank, ¿por qué funciona tan perfectamente cuando sube el tipo de cambio? O sea, es lo que nos aconteció en el 2003-2004, claro. Y porque parece que la recíproca, lamentablemente para todos nosotros, no es tan perfecta. Recordamos que cuando el dólar llegó hasta 55 pesos, la tasa de inflación llegó también 55, 60%, los precios inclusive se colocaron, en algún caso supermercado, precio de reposición, trabajando con tipo de cambio 70, pero cuando el tipo de cambio bajó a 28 pesos, parece que los precios no volvieron al nivel que tenían cuando el dólar empezó a dispararse. ¿Por qué pasa eso? Que cuando sube, sube, y cuando baja se queda guindando. Claro, esto es un tema muy estudiado en economía, que es un problema de asimetría, como se dice, ¿no? Cuando el tipo de cambio se deprecia, todos los precios suben, pero cuando se aprecia, los precios no bajan en la misma intensidad. Es lo que sucedió aquí en República Dominicana. Lo que sucedió realmente fue que los precios dejaron de subir a la misma velocidad, pero no hubo una apreciación tan fuerte. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros tenemos una estructura de muchos de los mercados dominicanos, que es una estructura muy oligopólica. Hay un par de grandes empresas, grandes productores en muchos de los mercados y una estructura atomizada